Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista de la librería de Angels Fortune. Soy Liz Meller y hoy nos visita un consultor con una larga trayectoria profesional en el mundo de las ventas. Madrileño, criado en una familia numerosa de las de toda la vida, estudió en su momento audiovisuales. Sin embargo, su trayectoria tanto personal como profesional estaba destinada a dirigirse hacia otros derroteros, aunque como él bien afirma siempre, nunca digas nunca jamás. Este comunicador innato viene a presentarnos su obra, un libro con un contenido que no dejará a nadie indiferente. Eugenio Carrero Puertas, bienvenido a la librería. Muchas gracias, bienvenido, bien hallado y encantado de participar en un programa como este, el de la entrevista de Liz Meller, que siempre trae a gente, a escritores muy importantes y todo tipo de profesionales. Encantado de participar y hablaremos en breve de mi fantástico libro y todo lo que le acompaña. Hombre, a eso has venido, a explicarnos cómo creas un libro que, atención a los que estéis ahí escuchándonos, fieles, gracias por cierto. Eugenio nos trae un libro que lleva nada más y nada menos el título de Cómo me convertí en millonario. Este sugerente título ya a mí me invade la cabeza de preguntas. Eugenio, dime, cuéntame cómo empiezas a escribir esto. Pues el título, como tú bien dices, ya es llamativo. El título de un libro creo que siempre tiene que captar la atención, pero no solo es un título, hay un propósito que está detrás de ello. ¿Cuándo o cómo comencé a escribir? Pues en mayor o menor medida siempre he estado escribiendo. De hecho, en muchos de mis trabajos me lo criticaban como algo totalmente improductivo y que no era interesante como para las empresas, ¿no? Era una actividad que no servía para sacar rentabilidad, ¿no? Y para mí sí era importante porque tenía que tirar de archivo de muchísima información de cuando estuve trabajando en consultoría, en ventas y en mis diferentes trabajos. Y ya más recientemente, enfocado a lo que sería tu pregunta, pues empecé a escribir en marzo de 2019, hace relativamente muy poco. En un tiempo récord, pues de tan solo unos meses, un escritor Nobel que consigue culminar su obra en noviembre, estamos hablando de mediados de noviembre de 2020, ¿sí? Entonces en ese año ya es cuando consolido mi obra y no obstante decir que, para ser honestos, he tenido la ayuda de un gran amigo mío, que es catedrático y el cual me ha ayudado mucho a la hora de sintetizar ideas, conseguir una lectura mucho más ligera y también, evidentemente, la parte de la editorial, ¿no? Que me ha acompañado en este proceso creativo que para un escritor novel pues es todo un mundo, ¿no? Por emprender. Y en un resumen rápido de mi obra, pues he conectado con muchas personas que quieren o tienen deseos de mejorar, de multiplicar su economía. Estoy seguro de que entre el público que tenemos, entre todos nuestros oyentes, tendremos mucha gente que quiera mejorar su economía y para ellos precisamente está destinado este fantástico libro, ¿no? Y hablando ya de mi historia, pues me encontraba en este momento de pandemia, incertidumbre, como hemos pasado todos, con esa situación de complejidad en lo económico, en lo personal, a nivel de salud, ¿no? Me contaba en ese momento de impasse en el cual cerré una etapa con una empresa, crisis económica, en su conjunto, y decidí pararme, reflexionar, que es lo que dicen los grandes expertos. En esos momentos tienes que pararte, revisar tu pasado, revisar lo que has construido y a partir de ese momento decidir qué quieres construir en ese momento. Entonces tuve mi parón, tuve mi momento de reflexión y en ese momento decidí que ¿por qué no? Que quería escribir y me lancé a por ello, ¿no? En ese libro sinteticé un poco pues todos mis pensamientos, mis sentimientos, todo el expertise que he ido recopilando a lo largo de los años de diferentes profesionales, que hablaremos también de ellos, y necesitaba adecuarlo en una obra, necesitaba contar todas estas vivencias y hacerlo llegar a la gente para que, al igual que yo, pues pueda crecer en su economía, pueda multiplicarla, pueda conseguir la libertad financiera o, en un deseo más elevado, pues ser millonario. Este sería el principal objetivo. O sea, el principal objetivo es sanear una economía y, si se puede, pues llegar a ser, como tú dices, si no millonario, pues con una solvencia más que aceptable. Totalmente de acuerdo. El cambio normalmente es interior, es esta parte de ser, hacer y de tener. Normalmente queremos todos tener, queremos el resultado, vemos ese millonario y queremos viajar, queremos ese fantástico coche, queremos todas las posesiones que él tiene, pero no nos damos cuenta de que para llegar hasta ese punto había un recorrido normalmente bastante largo, bastante grande. Hay un trabajo, hay un sacrificio, hay un plan de trabajo.
Yo hablo, sobre todo, hablo del recorrido, de todo lo necesario para que tú te conviertas en esa persona que quieres llegar a ser. Si quieres realmente cambiar desde un punto de vista interior, porque primero tenemos que cambiar nuestro interior para finalmente se vea reflejado en el exterior, si no, no funciona nunca. Eugenio, ¿esto dirías que es como un manual, como una guía para hacer, bueno, seguir unos pasos o unas premisas que tú nos marcas para ir poco a poco obteniendo resultados? Totalmente de acuerdo, tú lo has dicho, es un libro práctico de ejecución. En cada uno de los capítulos hay un apartado al final del libro en el cual hay un apartado de preguntas y de reflexiones para que ir consolidando un conocimiento. Además hay también un plan de trabajo, es decir, tenemos que seguir un plan de trabajo si realmente queremos, cuando queremos conseguir algo grande, ese algo grande siempre, cualquier experto te va a decir que lo tienes que marcar un plan de trabajo y a largo plazo y tienes que ir consiguiendo toda una serie de hitos que te vayan llevando o alcanzando a ese propósito mayor. Mediante esos hitos pequeños te vas premiando y vas viendo cómo tu camino cada vez está más cerca, ¿no? Este es el propósito del libro, este es el objeto, este es el acompañamiento. Además lo acompaño a su vez de vivencias personales, es decir, lo que le nutre de una gran vivencia son mis vivencias personales. Todas las situaciones económicas por las cuales yo he ido pasando, no solo económicas, sino trabajo y personales, y cómo las he ido solventando. Esto evidentemente va a servir de ayuda a todos los lectores porque se van a ver reflejados de igual a igual, al igual que yo, y van a ver cómo yo he solucionado ese tipo de soluciones y posiblemente esas soluciones les sirvan también a ellos. Claro, o sea, tú lo hablas con conocimiento de causa por un lado, por experiencia propia, y luego también por lo que nos estás indicando, no solamente es me leo el libro y ya está, sino practicar lo que se propone en el libro, los ejercicios que tú propones, tener perseverancia y también tener paciencia. Sí, hay que tener, en cualquier cosa, cualquier hito grande que queramos conseguir, hay que tener perseverancia y paciencia. Es lo mismo que cuando decimos que voy a ir al gimnasio, los primeros días vas con mucha energía y a los 15 días estás desapuntado, ya ni siquiera estás yendo, has pagado una cuota de 6 meses que no vas a, no vas a consumir nunca. Típico, sí. Esto es algo muy típico, pero esto es algo muy real. Es decir, si queremos algo, tenemos que crear, primero de todo, que tenemos que crear un hábito, tenemos que acompañarlo de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, de propósitos que nos acompañen para llegar a ese objetivo final, a esa cima, a ese objetivo que tengamos, ya sea ser millonarios, ya sea ponernos en forma, ya sea tener una dieta equilibrada. Esos propósitos son propósitos de largo plazo y nos tenemos que concienciar. Y si podemos también, pues tenemos que empezar desde primera hora de la mañana con una vida saludable, ¿no? Ese pensamiento, pues yo hablo mucho de meditación, hablo de reflexión, hablo de hacer ejercicio, hablo de alimentación, hablo de toda una serie de pilares que son importantes no solo para generar dinero, sino para estar mejor en nuestra vida. Claro, es muy interesante lo que dices porque es cierto que una higiene de vida correcta te ayuda y luego en todo lo demás. Eugenio, como tú bien dices, empiezas en marzo del 2019, que es que esto es casi prepandémico, y el boom de tu obra llega en plena pandemia. Me imagino que no has hecho presentación, al menos no presencial. Hecho, evidentemente no pude realizar, debido a la pandemia, no pude realizar esa presentación presencial que me hubiera encantado, porque además yo soy una persona que conecta mucho en lo personal, ¿no? Me gusta mucho el trato directo y en ese De tú contexto, a tú. pues sí, el trato de tú a tú es donde creo personalmente que es donde más gano. Y lamentablemente no pudimos. No obstante, en estos tiempos estamos todos conectados de mil y una formas diferentes, tal cual esta presentación. Nos podemos conectar por Zoom, por podcast, por mil y un caminos diferentes y finalmente también se nos abre el abanico de conectar no solo con personas de nuestra ciudad, nuestro país, incluso otros continentes, otros países, que es precisamente lo que yo propongo en mi libro. Además lo he escrito con un carácter global para la comunidad hispana, y cuando hablamos de comunidad hispana, no solo España, conecto regularmente con profesionales en Hispanoamérica, en México, Venezuela, Guatemala, Perú, Chile, es mi contacto habitual y en ese contexto, pues este libro, al igual que todos utilizamos el dinero, a todos nos puede ayudar. Bueno, bendita tecnología, como tú bien dices, porque gracias a ella, eso es algo que nos ha traído la pandemia. Algo habrá que agradecerle al final a esta cosa extraña que nos ha atacado. En fin, Eugenio, como tú bien dices, tu mercado es no solamente el español, sino el hispanohablante en general, Latinoamérica, España. Yo me imagino que tu libro ya ha llegado a muchos sitios.
seguramente tienes ya un montón de anécdotas que explicarnos. No sé, ¿hay alguna que te haya marcado particularmente? Pues anécdotas, la verdad es que tengo mil y una anécdotas diferentes. Y por ejemplo, tengo la más cercana, por ejemplo, antes de la creación del libro, iba a introducir un capítulo de un millonario en el cual tuve una entrevista con él. Se encontraba viajando por el norte de Europa, contacté en diferentes ocasiones con él, a través también de su pareja, que me hacía de intérprete. Yo chapurreaba un poco inglés, luego también su pareja, y había construido un capítulo completo y finalmente decidí sacarlo, por mi parte, también por parte de la editorial, porque quizás no se adecuaba al contenido, ¿no? Y meter algo a capón pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en el libro ha habido capítulos que han tenido que salir, de la misma forma que ha habido capítulos que han tenido que entrar. En este contexto, por ejemplo, no tenía en mente hablar sobre el miedo. Tengo un capítulo que se titula ¿Quién dijo miedo? Y a partir de ahí cuento la relación que tenemos con el miedo, de que nos paraliza, nos congela, nos impulsa o nos hace avanzar, ¿no? Incluso tengo alguna anécdota personal en la cual reflexiono sobre el miedo. Y anécdotas personales, pues casi de todo tipo, porque profesionales que han conectado conmigo pues en México, en Venezuela, en Colombia, pues para mí es muy, muy grato, ¿no? Conectar con este tipo de profesionales, porque te enriquecen mucho y ves como tu obra tiene ese mismo concepto que tú habías pensado en origen y que traspasa fronteras, ¿no? Entonces, para mí eso es fantástico. Y luego tengo situaciones de algún profesional que incluso sin leerse el libro estaba tan emocionado que ya ha dejado un comentario en el ¿En portal de serio? compras. Sí. Y entonces es algo, me ha llegado el libro tal como aquel chico que le llega un regalo en Reyes, ¿no? Sí, Como sí. cuando éramos pequeños, exactamente la misma situación. Y claro, me partía de risa, ¿no? Que Con ya ese se tipo de ilusiona solo con situaciones. tenerlo en las manos Solo antes con de ver. tenerlo en las manos, antes. Porque ya lo Bueno, había hablado en previo de todo lo que contenía el libro y estaba súper emocionado, ¿no? Y entonces bueno, no se esperó ni la primera línea pues, de leer para poner el comentario, ¿no? Entonces, pues eso es un regalo, ¿eh? Para un autor, eso es un feedback fabuloso. Todavía no me lo he leído, pero estoy feliz. O sea, mejor mensaje que ese. sí, el libro está fenomenal. Y luego, pues, por otro lado, tenemos, por ejemplo, anécdotas. Pues tuve un vínculo, tampoco estaba contemplado en el libro, tuve un vínculo con dos escritores precisamente en Latinoamérica, un escritor chileno y un escritor argentino que han depositado sus reseñas, es decir, leyeron mi contenido, les interesó el libro, decidieron apostar y contribuir con la obra. Y en la contraportada del libro tengo precisamente dos reseñas de estos escritores que, si me permites, te leo muy brevemente, que son Sí, muy sí, cortitas. adelante. Pues mira, tenemos a Pablo Basserman desde Argentina, que es escritor y terapeuta acaico. La radiografía, lo dice así: la radiografía que hace la gente que domina el arte de generar abundancia es totalmente atrapante. Y luego tenemos también a Omar Peña, en este caso hablamos desde Chile, es neuroeducador, sabemos perfectamente de lo que habla, y nos dice que es un libro que puede ser una gran motivación para reflexionar sobre estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de crisis, esto que anunciabas tú anteriormente, ¿no? Este apartado de bloqueo y no hacer nada, o mal comer, ver Netflix y afines, o hacer algo totalmente diferente, como en mi caso, y empezar a construir. Los tiempos de dudas e incertidumbres pueden ser o para venirte más abajo o utilizarlos como un trampolín y decidir qué quieres hacer en ese momento. Sí, claro, esto es lo bueno, decidir crecerte, que te creces con las adversidades, y precisamente llevamos un año y medio con muchas adversidades de todo tipo, familiares, económicas, y bueno, pues yo creo que es un libro que viene como caído del cielo, porque puede dar también un poquito de esperanza, que veamos un poco la luz al final del túnel. En el libro hablo precisamente también de esa situación, y de hecho tengo una frase muy parecida a la que tú has dicho, esa frase de ver la luz al final del túnel. En algunas ocasiones yo digo que ni vemos la luz al final del túnel, ni tan siquiera el túnel, estamos mucho más abajo, ¿no? Entonces nos encontramos en una Cierto. situación todavía bastante más oscura. Este es un libro lleno de esperanza. Hablo de la crisis, evidentemente, hablo de la situación de incertidumbre que hemos tenido, que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo, porque esto al parecer ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que empezar a convivir con esta situación de pandemia, de crisis, de la misma forma que indico que tenemos que convivir con nuestros miedos.
Nuestros miedos no tenemos por qué apartarlos, pero sí debemos en cierto sentido de acompañarlos y que nos ayuden precisamente para decir, oye, esta es mi mochila, esta la tengo aquí, con ella tengo que llegar hasta este sitio. Fantástico. Entonces soy consciente de esa situación, pero no me quedo bloqueado, sino que me acompaña. Esa situación me acompaña, incluso en un momento dado me fortalece. Algo en principio malo, según con el prisma con el cual lo miremos, puede ser realmente bueno, ¿no? De hecho, mucha gente le ha pasado a lo largo de su vida, ¿no? Algo, una salida de un trabajo que le han despedido, una situación en principio incómoda, y luego ha visto cómo se ha multiplicado su situación y ha conseguido algo mucho mejor, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar eso? Pues quizá estaba escrito, quizá él mismo encontró un foco para pegar ese salto, ¿no? Y ese algo que en principio nos parecía malo se puede convertir en algo realmente positivo. Este es el enfoque del libro, del proyecto, y si lo seguimos estoy seguro que todos conseguiremos ese preciado tesoro, ese objetivo que tengamos en nuestra mente. Bueno, es muy interesante esto de coger nuestros miedos y ponerlos a nuestro favor y no en contra nuestro. Eso me parece un mensaje muy interesante y muy acertado. Bueno, pues más o menos os estás diciendo un poco el contenido, bueno, unas pequeñas pinceladas de lo que pueden encontrar en Cómo me convertí en millonario, de Eugenio Carrero Puertas, lo recordamos. Pero a mí me gustaría que nos hablases, cuando publicas con Angels Fortune, aquí en la librería ya tenemos el libro, lo pueden adquirir y puede viajar a cualquier parte del mundo, esto ya lo sabemos. ¿Qué supone para ti editar en Angels Fortune? Pues en mi caso tenía claro como escritor novel, o por lo menos en aquel momento, que si me iba a introducir llevaba mucho tiempo dándole vueltas a ver si escribía un libro, pero tenía claro que si me iba a introducir, iba a invertir en esta materia, tenía que invertir de la mano de todo un gran equipo de profesionales, ¿no? Y en ese sentido, pues decidí que lo tenía que hacer claramente con editorial. Ahora mismo sabemos que todos tenemos mil y una opciones diferentes si queremos, por ejemplo, realizar autopublicación, o tenemos 1000 canales y 1000 medios. Pero decidí que mi primer testigo, no sabía si iba o no a continuar por aquel entonces, pero decidí que mi primer testigo tenía que ser con la mayor calidad posible, ¿no? Me preocupaba mucho el que pudiera pensar un lector y la crítica, es decir, esa exposición al público que podemos tener todos, ya sea, sobre todo en algo escrito, ¿no? Porque algo escrito es algo que ya has dejado registro, ya no es algo que puedas cambiar, ¿no? Es Ya no, el pudor del escritor, Eugenio, claro. El pudor del escritor. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces me di mucho cada palabra, cómo, de qué forma, cómo lo podía interpretar. Al principio era más una conversación entre amigos, por así decirlo, pero luego acompañado de mi amigo el catedrático y también de la editorial, pues le dimos un sentido lógico. Por aquel entonces yo no entendía, me decía mi amigo el catedrático, que escribir es mucho más complejo de lo que uno tiene en mente. En ese momento yo no lo entendía, pero a lo largo del recorrido del libro y cómo se ha ido construyendo me he dado claramente cuenta de que es un proceso grande, enriquecedor también. Animo a la gente que quiera escribir que se lance, que puede ser un proceso duro, pero también muy enriquecedor, ¿no? Y a través del mismo, cómo podemos llegar a otras personas y cómo podemos cambiar la vida de otras personas, ¿no? Sobre todo en libros de motivación, que en estos tiempos más que nunca son los que más necesitamos, ¿no? Nos encontramos todos más apagados y necesitamos a alguien que nos ilumine, alguien con energía, alguien con fuerza, alguien con entusiasmo que nos impulse a crecer. Desde luego, es lo que te decía, los libros de autoayuda, de inspiradores, como puede ser este, es lo que creo que ahora, bueno, es en época de pandemia y en época de pospandemia creo que van a estar a la orden del día, Eugenio. Si me permites, te cuento una anécdota muy pequeñita. La conexión con Angel Fortune fue además algo súper curioso, porque llegué a Angel Fortune y su máxima representación a través de Isabel de una forma un tanto curiosa. Contacté en primer lugar por LinkedIn, que me muevo mucho por esta red empresarial, ¿sí? Con un familiar suyo que se encontraba en Dubái. Es decir, yo no conocía a Isabel. Yo contacté con un familiar suyo que se encontraba en Dubái. Le conté el proyecto del libro, él me dijo, tengo la persona que te va a ayudar en este proceso. Y me presentó vía LinkedIn también a Isabel. Entonces contacté me tuve que ir desde Madrid, que yo estoy en Madrid, me tuve que ir hasta Dubái, desde Dubái volví a Barcelona para conocer a Isabel y finalmente se montó el proyecto, ¿no? Entonces fíjate las vueltas que puede dar el mundo, pero si uno tiene la mente abierta, ve posibilidades donde otros no la ven, pues evidentemente puede construir algo como esto, que ha sido una historia también muy curiosa.
Bueno, esto claro, esto estaba predestinado, yo creo, porque desde Dubái no estabas precisamente cerca, con este familiar, pero bueno, aquí está el libro, ya lo podemos tocar, lo podemos oler y bueno, ya está viajando por todas partes del mundo, o sea que Sí. era el destino. Pues nada, Eugenio, si quieres añadir alguna cosita más, algo que se te quede en el tintero que quieras comentar, yo solamente me queda decir que, repito, el libro lo pueden obtener en versión papel, también en versión digital, que aquí en la librería de Angels Fortune es súper sencillo, pueden dirigirse a la web y se envía en 24 o 48 horas, depende, a cualquier parte del mundo. Eugenio. Tú lo acabas de decir, a través de Ángel Fortuna además tenemos un libro de mayor calidad en lo que es la construcción, en lo que es la portada, las solapas, el acabado. Tenemos un libro de altísima calidad. Entonces recomiendo abiertamente a que los lectores que lo quieran adquirir por ese medio, que lo adquieran, porque van a tener un libro de máxima calidad. Y para todos aquellos que lo quieran hacer por otras vías, lo pueden hacer prácticamente por todas las vías digitales, analógicas. El libro se encuentra en digital, en analógico, disponible a nivel mundial, también a través de ese gran titán que es Amazon. Lo podemos tener, y podemos tener también, por ejemplo, o podemos ver parte de las reseñas que ya algunos de los escritores han dejado muy gratamente. Y como mensaje, entiendo que estamos ya en la despedida, o cómo andamos de tiempo, Liz. Ya no vamos bien de tiempo, te puedes enrollar lo que quieras, Eugenio, el micro es tuyo. No, digo, no me quería extender, digo, que me pongo a hablar y no hay quien me pare, ¿no? Bueno, eso es porque tienes mucho que decir. En esta parte, por ejemplo, enfocado a las redes que estábamos hablando anteriormente, dónde estoy, dónde me encuentro posicionado, para que la gente también me ubique, pues a fecha hoy invierto mucho tiempo, ya lo he comentado, en LinkedIn, donde cuento con más de 10.000 contactos. Más de 10.000 contactos, Estados Unidos, no solo en España, sino también en Latinoamérica. En menor medida estoy también en Facebook, y ahora también estoy en una nueva red social, en Letrarion, que es una red enfocada a escritores y a lectores, y en ese contexto pues escribo mucho regularmente en redes sociales, escribo ensayos, escribo curiosidades. Soy una persona muy inquieta, ¿no? Y me gusta reflexionar sobre las cosas, e invito a terceras personas a que me dejen su opinión, ¿no? Creo un artículo con todo lujo de detalles y luego invito a las personas y contribuyen todas ellas, ¿no? Este sería mi primer libro, Cómo me convertí en millonario, de Eugenio Carrero Puertas. Está disponible en todos los formatos, como os he hablado, físico, papel, digital. Y bueno, pues tengo mucho más retos. Mi siguiente reto está, y lo doy como primicia para tu programa. Estoy escribiendo mi segundo libro, ¿sí? Estoy escribiendo mi segundo libro ya. Mucha gente me ha preguntado, dice, ¿pero vas a escribir sobre economía también? Digo, en origen sí iba a ser mi propósito, pero he cambiado de registro. Entonces, doy un giro, en este caso, para hablar en temas relacionados con las conferencias, la oratoria y la comunicación, que me parece también sumamente importante. Es decir, no solo importante escribir, sino también el transmitir un mensaje, ¿no?, a terceras personas y poder impulsar. Este sería mi segunda obra, que en lo posible me gustaría tenerlo para estas navidades del 2021, y en el 2022 culminaría, si todo está correcto posible en tiempos, con mi tercera obra, culminaría con mi trilogía. ¿Seguiré escribiendo? Posiblemente sí, pero mi propósito en origen era escribir un libro por año y tener esos 3 libros construidos. Estos son algunos de los anuncios que dejo para tu programa y para los oyentes. Bueno, Eugenio, yo te iba a preguntar si tienes alguna meta, algún plan de futuro, pero es que ya me lo has contado todo y me dejas, bueno, un libro por año. Tú mismo has dicho hace un momento que no es fácil escribir y pretendes escribir un libro por año. Bueno, yo te deseo mucha suerte porque la vas a necesitar. Bueno, al final yo tenía un jefe que me decía en muchas ocasiones, no hace más quien puede, sino quien quiere. Es decir, el que tiene más interés finalmente lo acaba desarrollando. Le costará más o le costará menos, pero tiene un propósito, y ese propósito es firme y se acompaña de todos unos hábitos, buena voluntad, empeño, dedicación, se busca sus tiempos y lo acaba consiguiendo. Eso pues, digo yo, has de buscar tiempo, Eugenio. Sí, el tiempo es algo que en cierto sentido nos consume, me mata. De hecho, tengo un artículo que hablo sobre el tiempo, ¿no? Y hago una reflexión sobre el tiempo en LinkedIn, en Letrarion, en Facebook, lo tenéis y lo podéis encontrar. Y hablo sobre ese análisis del tiempo desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de cómo gastamos, consumimos el tiempo, si lo utilizamos o no correctamente, si hacemos
más de lo que está previsto en nuestra agenda, ¿no? Hago una reflexión en abierto y tengo todo tipo de comentarios, ¿no? Al respecto y es muy curioso. En mi caso también me pillo, entre comillas, un poco por el tiempo, porque soy una persona curiosa y quiero hacer muchas cosas, pero también he de decir que pongo bastante foco en lo que quiero hacer. Y hablo mucho en el libro también de ello. Tienes que enfocarte en aquello que quieras hacer. Focalizas. Si haces todo, finalmente no haces nada. Claro. Entonces, Sí. tenemos que decidir qué hacer, cómo y de qué manera y hacia dónde nos va a llevar esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, en algunas ocasiones tengo que decir que no a algunas propuestas, aunque sean atractivas, pero no me llevan a mi foco o no a mis previsiones actuales, ¿no? Sí, claro, estamos siempre en todo, ya no solamente en lo que tú estás haciendo, en este trabajo de escribir, sino que tenemos que establecer nuestras prioridades en la vida y esto forma parte de ello. Totalmente de acuerdo, es decir, debemos disfrutar de la familia, tenemos que tener tiempo libre, pues si tenemos mascotas para estar también con ellas, tenemos que salir al campo, tenemos que disfrutar pues de una buena siesta, de una película, de lo que necesitemos en cada momento. El tiempo se puede distribuir de una forma correcta y podemos tener una vida plenamente satisfactoria. Si nos sobrecargamos en cualquiera de los sentidos, ya sea en trabajo, ya sea en disfrute, ya sea en lo que sea, pues estamos en cierto sentido desequilibrados, ¿no? Porque estamos cediendo la balanza a algo en lo cual en un momento dado nos podemos arrepentir. Entonces ese tiempo utilicémoslo y luego estemos también en el presente, ¿no? Está bien tener planes de futuro, pero si nos enfocamos tanto al pasado, ¿por qué no hice esto? Como al futuro, pues haré aquello, no estás viviendo el presente, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de nuestro presente para estar presentes, ¿no? En aquello que estamos haciendo y conectar con la gente y no estar con tecnología, con aparatos, con mil cosas que finalmente nos distraen y cada vez hay menos oyentes o menos oyentes reales, ¿no? De lo que estamos contando y que se interesen, ¿no? Por nuestras conversaciones. Justamente hablando de esto, de estar en el momento presente, acabo de escuchar una entrevista en la radio que comentaba de la esclavitud que ha proporcionado el teléfono móvil a todo el mundo, que no somos capaces de desconectar el teléfono porque estamos como sintiéndonos culpables de hacer una cosa así. Y esto es una esclavitud ya no forzada, sino una esclavitud casi que a la que nos prestamos voluntariamente. Totalmente de acuerdo. Nos presentamos voluntariamente, aunque también hay que decir que, bueno, pues hay mil y un medios de captación que casi nos obligan, ¿no? A consumir ese tipo de productos, de tiempos y afines. El sentido de culpabilidad tú lo has dicho, pero tenemos que empezar a eliminarlo. Es decir, si no utilizo el móvil durante una hora porque estoy leyendo, pues perfectamente es un tiempo que está estimado para esa propuesta. Si no contesto a nadie en WhatsApp, en esa hora posiblemente es no porque pasa no nada. es nada, no Claro. se va a acabar el mundo, no nos vamos a morir. Si no respondo en redes sociales a alguien en un determinado tiempo, tampoco va a pasar nada. Puedo estar un día sin estar conectado en redes sociales y no me voy a morir, no me va a pasar nada. Pero hagámoslo nosotros y traslademos, mucho más importante, traslademos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, ¿no? Y a todos los que la acompañan, ¿no? Porque si nosotros ya estamos esclavizados, pues evidentemente nuestros hijos van a hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Si tú ya lo estás haciendo, pues yo también lo voy a estar haciendo, claro. ¿no? Harán lo que vean, claro, lógicamente. Y es una generación, es lo que digo, han nacido con el teléfono en la mano, con la tablet en la mano. Es complicado. Nos viene un futuro muy, como que muy dirigidos vamos a estar. Tenemos que desprendernos un poquito de todas estas reglas sociales que se nos están imponiendo de una manera muy civilina, pero que ahí están. Totalmente de acuerdo. De hecho, algunos expertos en redes sociales, incluso los más altos ejecutivos de las mismas redes sociales, dicen en abierto que están pensadas para que cada vez invirtamos más tiempo en las mismas, ¿no? Utilizan nuestros datos, utilizan nuestros sentimientos, tanto a favor como en contra. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué ponemos, cómo lo ponemos y cómo y de qué forma, porque finalmente estamos dejando una huella, estamos dejando un registro digital, ya sea escrito, sea un vídeo, sea una foto, sea lo que sea, estamos dejando un registro que no sabemos en qué momento dado cómo nos puede perjudicar. Entonces, seamos por favor muy conscientes de qué hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera para que ese registro sea algo de calidad y utilicemos esas redes sociales y utilicemos todos los canales de una forma óptima y saludable. Finalmente tenemos que ser equitativos en todo.
Claro, que sea fructífero al menos y que no sea dañino y que no sea, bueno, que no se convierta esto como una especie de droga de la que no te puedes escapar. Estoy totalmente de acuerdo, Eugenio, con esto que comentas y bueno, espero verlo reflejado en alguno de estos 3 libros porque nos estás prometiendo aquí en directo una trilogía y entonces te tomo la palabra porque espero volverte a ver aquí en la entrevista de nuestro podcast cuando tengas tu segundo libro ya calentito salido del horno. Totalmente de acuerdo. Además, cuando uno promete, esto que mismo que he hecho yo es un ejercicio. Cuando uno promete algo, se ve comprometido precisamente a llevarlo a término, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo recomiendo también. Yo lo hice al principio con mi libro, lo expuse al principio con la boca pequeña a la gente más conocida, más cercana, y llegó un momento ya que me liberé, me quité las vendas y digo a todo el mundo, voy a escribir un libro sobre estos temas. Os gustará más o menos, pero esto es así y lo voy a hacer. Entonces esto te genera un impulso de presión de la sociedad, de la gente, de todo el mundo que te va a preguntar por tu libro. De la otra forma, si no lo haces, como hay muchos escritores que a lo mejor no hablan de que están haciendo algo, pues en cualquier momento dado pueden archivar ese proyecto, pueden guardar la carpeta y fuera, no se lo han comentado a nadie, no tienen ningún tipo de obligación. Pero cuando nos exponemos, nos estamos obligando en cierto sentido, ¿no? Entonces, el mayor ejercicio cuando alguien quiere hacer algo realmente es exponerse. Es exponerse porque generas esa presión del exterior que a veces te falta a ti interior y esa presión exterior e interior te hace crecer. Tú mismo te has buscado esa presión, así que bueno, yo no te quiero presionar, Eugenio, yo sé que lo conseguirás, la prueba es que aquí tenemos el primero, yo me quedo aquí en mi podcast esperando el segundo, porque ya me dices que para Navidades o así es posible que ya lo tengamos, si la pandemia nos deja, si todo sigue el curso normal de vacunación y no tenemos ningún contratiempo, pues nada, yo te vuelvo a ver aquí cuando tú me digas, Eugenio. Así que no me queda nada más que agradecerte que hayas pasado aquí este ratito con nosotros explicándonos todas estas aventuras. Muchas aventuras, muchas aventuras. Hablo también en el libro de sueños y realidades. Esos sueños que tenemos hay que transformarlos en realidades. Pero para todo eso hay que construir un plan de trabajo, un propósito, tienes que tener unos objetivos, tienes que tener ese algo que la acompañe. Ese libro es ese algo que la acompañe para que tu sueño finalmente se haga realidad. Y si me permites una reflexiones finales, sobre todo en estos tiempos de pandemia, incertidumbre, que invitan a esa reflexión, pues debo comentar que es justamente ahora, en estos tiempos de incertidumbre, de crisis, de pandemia, cuando un gran número de personas, de emprendedores, de creadores, de visionarios o iluminados, como los queramos llamar, pues decidimos crear, construir algo nuevo, algo diferente, ¿no? El mundo dicen que es de los locos, de esos locos que finalmente van guiando, ¿no? Aquellos que fuera de toda lógica, construyen algo y hay miles de ejemplos, ¿no? Si recorremos a lo largo de la historia, de personas que han soñado, como Walt Disney, como Albert Einstein, como grandes creadores que veían algo fuera de las gafas normales del resto de las personas, ¿no? Sí, ahora, además, son diferentes, sí. Son diferentes, pero todos podemos ser diferentes. Si tenemos un propósito y trabajamos en el mismo, podemos crear ese propósito. Además, ahora mismo, a través de Internet, de las redes sociales, podemos conectar. Tenemos que tener esa mente abierta para conectar con el mundo y con las personas. Alguien al otro lado del charco nos puede perfectamente ayudar en un propósito que no teníamos en origen, ¿no? Entonces, tengamos esa visión abierta en el sentido de construir y crear algo grande, porque cuanto más impactemos y a cuanta más gente conectemos, sobre todo para propósitos grandes, será cuando podremos realmente verlo materializado. Acompañémonos de esas personas, de esos buenos propósitos y eliminemos en lo posible esas personas que a veces no nos ayudan, ese círculo de las tóxicas. 5 personas, las personas tóxicas que nos contaminan o que contaminamos nosotros también, pues decidamos, ¿no? Si son o no las correctas. Y si las tenemos que apartar, apartémoslas y fijémonos, muy importante, en referentes grandes, en grandes personas. Normalmente el ser humano te tiende a equipararse a igual o incluso en menor medida, ¿no? Por sentirse superior en el grupo. En este caso, los grandes visionarios hacen justamente lo contrario. Se fijan en las personas mucho más impactantes o incluso superiores a ellos, ¿no? Y intentan conectar con esas personas, con sus pensamientos y crecer a través de ellos, ¿no? En ese contexto podemos hacer grandes cosas y sentirnos en cierto modo identificados.
Bueno, Eugenio, el mensaje ha quedado claro. Todo está en nosotros, al fin y al cabo. Somos capaces de conseguir lo que nos propongamos y siempre mirando por un fin de bien para todos, también para nosotros mismos. Y supongo que en Cómo me convertí en millonario tendremos muchas de las premisas que nos has dado aquí en esta entrevista, en esta primera entrevista. Y en tus siguientes libros seguiremos descubriendo tus pequeños trucos, tus tips, tus secretos para el éxito en la felicidad. Eugenio, muchísimas gracias y te Me mando encanta. un beso muy fuerte hasta Madrid, espero que llegue. Ya ha llegado tu beso, Liz, te lo recibo encantado, te mando otro De de vuelta. vuelta. Tengo además muchísima conexión con profesionales, con grandes personas en Barcelona también, en Cataluña, bueno, en España y a nivel global tengo muchísimas conexiones y finalmente te acabas dando cuenta que te unes con gente con el mismo sentimiento, con ese mismo espíritu yo lo hablo también en el libro, gratitud y agradecimiento. Tenemos que Claro. practicar en todo momento la gratitud y agradecimiento sin esperar nada a cambio, ¿no? En el momento que somos egoístas con terceras personas, pero finalmente con nosotros, ¿no? Es esa parte oscura que finalmente se ve, lo que vemos en los demás posiblemente es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces empecemos a eliminar ese reflejo actuando nosotros en primer lugar en positivo. Claro, trabajar el desinterés. Otro mensaje en Sí. positivo que nos dejas. Trabajar el desinterés y el hacer el bien por hacer el bien. Me parece estupendo, Eugenio. De nuevo, muchísimas gracias y a todos vosotros os espero en el próximo podcast de la librería. Ya sabéis que tenéis de momento a Eugenio Carrero Puertas, que os invita a adquirir esta fantástica guía que me parece a mí que va a ser algo imprescindible para alcanzar esa estabilidad económica y personal tan necesaria para todos en los tiempos que corren. Feliz lectura a todos.